Estamos en vivo. Bien, buenos días a todas, todos, buenos días a los que nos siguen en las transmisiones. Empezamos la tercera sesión de este ciclo de seminarios. En este caso, bueno, vamos a darle continuidad al tema que se estuvo platicando la semana pasada, pero en esta ocasión vamos a darle un giro y nos vamos a ir de la parte técnica hacia la parte de los impactos que puede traer un proyecto de este tipo. En esta ocasión, Gina nos va a platicar un poquito de su proyecto. Ella es estudiante de la especialización en Economía y Gestión del Agua en la Unidad de Azcapotzalco de la universidad, pero pues también fue estudiante de aquí de Iztapalapa, es ingeniera bioquímica industrial, ha trabajado ya en la planta de tratamiento de aguas residuales Cerro de la Estrella, entonces tiene un panorama ya un tanto más completo de todo este tema. Y pues bueno, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Aquí vamos a presentar un poco, como comentaba el doctor, la continuidad de lo que se ha estado viendo de estas tecnologías electroquímicas y su viabilidad económica y ambiental. Entonces, aquí planteo la pregunta si es sostenible usar estas tecnologías bioelectroquímicas para tratar las aguas residuales, y pues vamos a ver. Gracias. Bueno, para entrar en contexto general vamos a ver cómo está la situación hídrica en México. Y aquí tenemos datos del INEGI del 2023, en donde nos dicen el agua residual que se trata versus, que se genera versus el agua que se trata. Y podemos observar que, bueno, a nivel nacional tenemos que el agua residual que se genera únicamente se trata el 63% y únicamente el 30% se reduce. Y para la cuestión de la Ciudad de México, podemos ver que podemos observar que solamente el 12% de las aguas residuales que se generan en la Ciudad de México están teniendo tratamiento. Y bueno, de hecho tenemos alrededor, en México, en el país, alrededor de 3.999 plantas de tratamiento, pero la verdad es que no todas están en operación. Y bueno, bajo este contexto nos centramos a lo que hay en datos de la red, Semarnat, Conagua, etcétera, en donde hacemos una comparativa a nivel nacional, a nivel Ciudad de México, y bueno, una local que es en Iztapalapa, ¿no? Y vemos el caudal de aguas residuales que se genera. Por ejemplo, observamos que en Iztapalapa es de 1100, pero el agua que se trata es de 1800. De hecho, en realidad, en Iztapalapa tenemos la planta de tratamiento de aguas residuales de Cerro de la Estrella, la cual tiene una capacidad instalada de 3.000 litros por segundo, sin embargo no opera su capacidad instalada. Y bueno, tenemos también que existe una situación de estrés hídrico en el que, bueno, hay una sobreexplotación de acuíferos importante. Vemos que a nivel nacional es del 18%, y a nivel de Ciudad de México, absolutamente todos los acuíferos están sobreexplotados. Evidentemente, pues igual en la alcaldía. Y bueno, tenemos también, con respecto a lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, que se miden en toneladas de CO2 equivalente al año, y bueno, observamos que las emisiones son fuertes. Y aquí en Iztapalapa quería mencionar que muchas de estas emisiones también provienen de plantas de tratamiento de agua residual, es decir, de Cerro de la Estrella. Y bueno, esto representa a nivel económico el hecho de tener contaminación hídrica, de no tratar estos residuos, nos aporta, hay un aporte al PIB del 0.21% a nivel México, ¿no? Entonces estamos viendo que es importante. Quizá el número no lo vean tan extravagante, pero es importante. Y bueno, con respecto al Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU, el número 6 sobre agua limpia, pues tenemos que el avance que se tiene a nivel nacional es del 70%. Sin embargo, si revisamos, tenemos un zoom por cada uno de los estados. En este caso, por ejemplo, pensando en Ciudad de México, tenemos un avance del 55%, y si todavía hacemos un zoom mayor, tenemos que a nivel de Iztapalapa, bueno, en la alcaldía de Iztapalapa, un 45%. Entonces, aquí está la situación con respecto
al estrés hídrico y la situación del agua. Y yéndonos específicamente a Iztapalapa, a la planta de tratamiento de aguas residuales de Cerro de la Estrella. Bueno, porque una de las cosas que no mencioné en la anterior fue que, bueno, las plantas de tratamiento que están en operación, en México, a nivel México, el 51% están operando por el proceso de lodos activados. A nivel Ciudad de México, el 85% es de lodos activados. Y bueno, ahí está Palapa, la única que hay es de lodos activados. Ahora sí, avanzando un poquito con la situación en la planta del Cerro de la Estrella, podemos observar, bueno, como les comentaba, es de lodos activados. Esto quiere decir que se utilizan procesos aerobios con ayuda de oxígeno para formar flóculos, a llevar un proceso de sedimentación y, bueno, poder remover materia orgánica. Y la mayoría de plantas tienen este proceso, sin embargo, presentan algunas limitaciones importantes. Específicamente, la baja disponibilidad de sustrato orgánico. Esto quiere decir, se requiere una cantidad de DQO para que la planta sea eficiente, que es de 250 a 200 miligramos por litro. Sin embargo, en la Ciudad de México tenemos a veces temporadas de lluvia que disminuyen esta materia orgánica y hacen que el DQO disminuya y por lo tanto sea menor la eficiencia de estas plantas, ¿no? Por otro lado, tenemos una alta producción de lodos. Tan solo en la planta de Cerro de la Estrella se produce 11.236 toneladas al año de lodos residuales que realmente no son tratados, se desechan directamente en plantas. Y por otro lado también tenemos un alto consumo energético. De hecho, la planta de tratamiento del Cerro de la Estrella, el costo total de operación, del 40 al 50% representa el costo total de operación de la planta. Es importante. Y bueno, con respecto a la temperatura, para que sea eficiente, se tiene que operar a 35 grados centígrados, por lo que, bueno, requerimos, claro, funciona a temperaturas más bajas, sin embargo, es menor la eficiencia. Entonces, estas son las principales limitantes. Y específicamente en Cerro de la Estrella, en el 2023, se hizo la recopilación de las plantas de tratamiento y se encontró que de los 3.000 litros por segundo que debería tratar por su capacidad instalada, únicamente está tratando 800 litros. Bueno, aquí coloqué también una parte sobre la población servida. Cerro de la Estrella manda a la mayor parte de sus aguas residuales al canal de Xochimilco. Sin embargo, también tenemos una parte de la población en alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac, en donde es servida, ¿no? Que originalmente tendría que ser de 3.288.781, pero la población servida actual disminuye cuando el total. Entonces también tenemos un problema social importante. Aquí solamente coloco un diagrama general de cómo está la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella, en donde dos personas. Tenemos al principio medidores Sparshall, criba, tenemos el contenedor anóxico, posteriormente ya tenemos un sedimentador primario, la aireación, perdón, que aquí de hecho en esta parte los sopladores y demás tenemos un alto consumo energético. Posteriormente ya tenemos el proceso de tratamiento de los activados, un sedimentador secundario, tenemos ya posteriormente un filtro de arcilla y todo esto se va a un tanque de contacto de cloro para finalmente pues, llegar al tanque de salida. Tenemos dos trenes principales, tren norte y tren sur. Entonces esta es la manera general de que opera. Todos los lodos que salen de esta parte se desechan directo al drenaje, no hay ningún tratamiento, no hay ninguna recolección, absolutamente. Al drenaje. Sí. De hecho, lo cual no tiene sentido porque al final estamos tratando el agua, volvemos a tratar. Entonces es un problema importante en Cerro de la Estrella. No hay evaluación biológica o sea, de patógenos. Sí, no, es que solamente hasta en este punto no hacen nada. Es lo que vamos a hacer. Sí, de hecho, justo en este sentido es que importa esta caracterización en cuanto a los residuales. Y bueno, entonces, bajo esto se presenta la pregunta, ¿cómo hacemos más eficiente la gestión de agua? ¿No?
Y para aquí nos vamos a lo que viene siendo la economía circular. La economía circular es un modelo en el que se prioriza la recolección de sus productos, el aprovechamiento, y dejar ese esquema de usar, tirar, sino que vamos a aprovechar los productos y encontrar en el sentido de una planta de tratamiento de aguas residuales, no solamente que quede el agua, sino los productos como el biogás que se pueda generar, recolectarlo y darle una disposición adecuada a eso. Y para ello nos vamos hacia la propuesta es hacia una significación adaptando el tratamiento de aguas residuales que ya existen, que están por los activados, rumbo a una biorefinería. En una planta de tratamiento de aguas residuales por los activados, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué pasos hay que seguir para poder hacerlo más eficiente? Y tenemos 3 puntos importantes. La primera, gestión de lodos. La segunda, una mejora operativa, que esto va en cuanto a la infraestructura, mantenimiento de infraestructura, pero también incorporación de nuevas tecnologías que nos puedan ayudar a que sea más eficiente la planta y que las limitaciones se vean disminuidas. Y por otro lado, el aprovechamiento de sus productos. Y bueno, nada más como un panorama general que ya fue en el primer seminario que se expuso acerca de lo que son las tecnologías bioelectroquímicas. Las pongo en este apartado para mencionar que pueden ser parte de esta tecnificación rumbo a la biorefinería, porque podemos obtener biogás a partir de ellas, porque podemos reaprovechar nuestros lodos, que ahorita vamos a verlo más adelante. Entonces, por lo tanto, son un buen paso. Pero ¿cómo los vamos a escalar? Es un problema que vamos a abordar, ¿no? Y bueno, esto nada más como para recapitular, son estos sistemas que combinan procesos biológicos con reacciones electroquímicas, ¿no? Para tratar aguas residuales y nos permiten que haya una conversión de la energía química que se genera en estos reactores en energía eléctrica y biogás. Se utiliza, bueno, la en esta parte tenemos lo que es el objetivo general de este trabajo, que básicamente es evaluar la viabilidad técnica, económica y ambiental que tendría el implementar estas tecnologías ya a una escala mayor. Y de manera particular se plantea el diseño conceptual de un sistema que ya integre estas tecnologías, tanto el tratamiento de los residuales como el tratamiento del agua por un proceso de digestión anaerobia, electroquímicamente asistida. Y por otro lado, pues calcular los indicadores de rentabilidad, que es el BAN, el BAN social, los vamos a ver un poquito más a detalle. Y con todo esto, bueno, para hacer el modelo, poder presentar si es viable o no. Y con todo esto, proponer un marco de política pública que nos pueda indicar si esta transición a lo tecnológico, desde el marco legal, cómo lo justificamos, y desde el marco económico, cómo lo justificamos. Y bueno, para ello avanzamos a la parte de, tenemos nuestro primer apartado, gestión de lodos. Y bueno, para esto tenemos, ya lo veíamos en la exposición pasada de Selene, lo que es la parte de la gestión de lodos a través de un tratamiento electroquímico, en donde se utilizó primordialmente electrodos que son de este material, que es óxido de rutenio, con estanio, circonio y antimón. Y bueno, se utilizaron una corriente de 10 miliamperes por centímetro cuadrado y durante 30 minutos, ¿no? Logrando pues hasta el momento, que es el avance que se tiene con Selene, la utilización del 70% de materia orgánica y un aumento en el rendimiento de la producción del metano. Entonces, este es el principio que vamos a estar ocupando para el escalamiento de los lodos. En esta parte tenemos todavía un poquito de trabajo que realizar, porque como vimos anteriormente, el escalamiento está siendo importante porque ya pasaron a reactor de 2.5 litros, me parece. Sin embargo, bueno, se plantea más o menos cómo puede ser este proceso, cómo se puede llevar a cabo este proceso para tratar
11.236 toneladas, ¿no?, que se generan. Y para ello, bueno, ese es el proceso que ya existente, que se tiene los activados, sedimentador, y se plantea colocar un DAP, contenerlos todos, porque al final en varios puntos de la planta, digo, ahorita ya tengo el esquema, pero en varios puntos de la planta se generan, tenemos muchos reactores, muchos sedimentadores, entonces hacer una recolección de estos todos para hacer un solo tratamiento, bueno, dos en cada tren, de los nodos. Perdón. Sí, bueno, es un sistema en el que podemos separar los nodos de nuestro sistema. Sacamos una parte de agua y una que bueno, posteriormente mandaremos a otra y una parte de lodos. Y bueno, esta es la configuración. Todavía, la configuración dentro del reactor todavía es algo que se está viendo con los proyectos que se han mencionado, ¿no? Y por otro lado, ahí, claro. Entonces, aquí es el contenedor de nodos. Y el reactor electroquímico, ¿cuál es? Aquí con verdecito. Ahí está. Ahí va a ser el reactor electroquímico. Sí, efectivamente, para el tratamiento de los nodos. De hecho, ahorita voy a presentar un esquema en donde ya está completo todo el proceso, pero de manera solamente para los nodos es esto. De hecho, también por este lado va a haber la parte del biogás, la producción del biogás, pero ahorita lo presento más adelante, un poquito más cercano. Y bueno, con respecto a la reforma operativa, tenemos el antecedente, el endosatinoco, en donde nos habla de la digestión anaerobia e electroquímicamente asistida. Y aquí consideramos electrodos de titanio y dióxido de rutenio. En este se encontraron hallazgos muy interesantes porque se logró que la temperatura pudiera ser ambiental o menor. O sea, en temporadas de frío a veces las plantas son menos eficientes por lo que comentaba al principio, ¿no? Es los 35 grados que se requieren. En este caso, este trabajo sentó las bases importantes para que pudiéramos avanzar con respecto a la digestión anaerobia electroquímicamente asistida. Y bueno, también se observaron cambios microbianos en este trabajo, en donde había un cambio de microorganismos facultativos y un aumento de la producción del metano, que aumentó en un 77%. Entonces, en este sentido, esta es la manera en la que los instrumentos que se van a utilizar para el escalamiento del proceso. Y bueno, aquí el trabajo de Flores Flores nos dio un panorama muchísimo más general porque nos ayudó a comenzar el escalamiento de este proceso, de este sistema, de este reactor, ¿no? Y se consideró el uso de un reactor de lecho fluidizado que tenga una configuración tipo airlift, en donde haya una mejor, bueno, tiene un tubo concéntrico que nos ayuda también a, medio de esa campana se puede extraer el bioma. Y bueno, aquí de manera general presento las dimensiones que se plantean, debido a que en este proyecto se busca el tratamiento de 1.200 litros por segundo. Recordemos que en la planta mencionaba que Cerro de la Estrella tiene una capacidad instalada de 3.000 litros por segundo. Veíamos también al inicio que son 3.100 litros por segundo los que se tienen en aguas residuales en Iztapalapa. Entonces, como actualmente solamente se trata una parte, nosotros estamos planteando, lo máximo que han llegado ellos a tratar son 1.800 litros por segundo. Entonces, nosotros estamos planteando 1.200 litros por segundo para complementar este caudal. Y bueno, con base en esto se realizó ya el escalamiento, el escalamiento teórico, a nivel teórico, porque se tiene el diseño a nivel banco, es uno después del laboratorio. Y bueno, con esto tenemos ya algunas de las métricas, ¿no? Lo estamos planteando para un caudal de 300 litros por segundo, por lo tanto, para 1.200 requeriríamos 4 de estos reactores. Y bueno, aquí ya tenemos las características generales de este sistema, el flujo, el voltaje que se requiere, la densidad de corriente y algunas otras características que nos ayudaron al escalamiento de esto.
Y como les decía, este es un trabajo que sentó unas bases importantes en Flores y que hemos hecho algunas modificaciones alrededor del trabajo, pero que sí fue importante lo que realizaron. Y bueno, la configuración dentro del reactor, como comentaba, van a tener los electrodos de titanio y rutenio. Aquí tenemos como la configuración que se plantea para ellos y las dimensiones de estos. Así como algunas de las características importantes de este reactor. Bueno, a nivel industrial o a nivel de la planta de Cerro de la Estrella, la construcción tiene que ser sólida y por el tamaño de este reactor se consideró que sea de un óptico reforzado, la base, mientras que se considere los accesorios y el tubo concéntrico interno de otros materiales. Tenemos epóxidos, poliuretano y accesorios como bases, separadores, tuberías y difursores que sean de acero inoxidable. Y esto es importante mencionarlo porque posteriormente en el análisis de huella de carbono pues se tiene que considerar, además que también para las cotizaciones, ¿no? Y bueno, tenemos la parte de la recuperación de los subproductos, en este caso recuperación del biogás que se genera. Aquí el ejemplo está con el VAC, pero realmente es el mismo principio para el reactor de lodos activados en cómo se va a capturar el biogás, ¿no? Se tiene un contenedor, la parte de la purificación, la torre de combustión y un generador eléctrico. Esto igual es algo que nos ayudaron a plantear los compañeros Flores. Y bueno, con respecto al balance que se realizó, estimado teórico, se estima que se produzca 1.744.000 metros cúbicos al año de biogás, ¿no? Que está compuesto en un 9% de CO2, 75% de metano y 18% de hidrógeno, ¿no? Y aquí pues en cada uno pongo las toneladas de esa composición, ¿no? Y con respecto al potencial para la transformación en energía eléctrica, se estima una generación de 6.403.000 kilowatts por año y en el proceso se consumen 3 millones. Estamos sobrados. Podemos hacer un sistema autosuficiente y tener un extra que nos puede ayudar ya decíamos que en el sistema de lodos activados consume mucha energía, entonces por ahí podemos aportar, ¿no? Y es un ahorro en energía que representa para la planta. Nada más, la anterior. Ay, claro. Nada más para que hagas que a diferencia de la producción con otras estrategias para la producción de biogás, en lo que estamos utilizando la obtención de biogás tiene metano y tiene hidrógeno. Y hace que entonces la eficiencia energética sea mucho mejor. Eso es importante. Tienes que recalcar eso. Sí, de acuerdo. Ya te decía al final, pero ya me pone nervioso que pongas 5 cifras decimales. Sí, perdón. Por favor, eso es una falta de respeto. Sí, redondea, por favor. Sí, de hecho. Y si alguien que es muy quisquilloso más que yo, te va a decir, ¿a poco tienes esa precisión? No, claro. Pues cuidado con eso. Sí, de acuerdo. Eso parece de secundaria. Sí, Exacto. Adelante. Y bueno, tenemos la propuesta integrada. Digo, aquí la voy a describir porque es un poquito. Dicen que el tamaño no importa, siempre importa. Y bueno, tenemos la parte, como comenzábamos, el proceso que ya describí anteriormente, sí, que es que es el de los activados. Sí. Y tenemos una incorporación, decíamos, la incorporación de TAP. La incorporación del TAP. Tenemos. Por un lado, la parte de los nodos que se tratan de manera electroquímica, y esto que se trata, bueno, tenemos una parte que indiscutiblemente va a haber residuos que ya no puedan ser aprovechados, pero que podemos aprovechar posteriormente con temas de compostaje, con residuos de poda, etcétera, que podríamos complementar, ¿no? Sin embargo, aún así con esto se puede tener una reducción del volumen de los nodos del 99% de lo que se genera. Y bueno,
En esta parte pues también tenemos la recolección del biogás y lo que decíamos con la purificación, la combustión, el generado eléctrico. Y tenemos, por otro lado, la parte de el tratamiento, el tren anaerobio, que es esta parte en donde se incorporan los reactores de tipo de leche fluidizado y se hace la recolección del biogás, ¿no? Una parte pues también se generan los lodos residuales que se van a tener que utilizar para composta y demás, y la otra parte pues que se genera ya el biogás y el agua, ¿no? Todos al final pues pasan al proceso de contacto con cloro y ya directo al carácter, ¿no? Es la propuesta de incorporación de estas tecnologías, tanto la gestión de los lodos y de hecho, bueno, aquí lo estamos viendo con un solo tren, pero sí, es lo mismo para el siguiente tren. Y recordar que pues aquí pues solamente menciona un reactor, pero hay muchos dentro de la planta y entonces se tiene que hacer esta recolección de estos lodos. Pero está sacando lodos solo de uno de los procesos. Sí. También de la parte de nuestro reactor anaerobio, aunque del RAF, digamos, aunque genera otra cantidad de lodos, exactamente, porque la mayor está aquí, pero también son considerados para que se incorporen. De hecho, no modifica mucho la cifra, lo que se tiene en el balance, no modifica mucho la cifra final de los 11.000 y tantos, pero sí es importante de todas maneras la seguimiento, ¿no? Y aquí pues también mencionar que del reactor de tratamiento de lodos, del tratamiento electroquímico, lo que sale, digamos, como la materia orgánica soluble se pasa al reactor anaerobio, reactor anaerobio para tratamiento, ¿no? Y una preguntita, ¿qué tan intensiva tiene que ser la purificación dado que tienes 9% de CO2 en el biogás? ¿Qué tan intensiva tienes que hacer la purificación del gas dado que solamente hay 9% de porcentaje de CO2 por metro? Sí. Tendría que checar esa parte, me parece como muy interesante hacia dónde va el punto. Sí, claro, en este mismo sentido, entonces, recuerda que en la digestión aeróbica se producen otros gases, sí, como los sulfuros, el hidrógeno, y eso nos pone jaque con todas las gas de corrosión en tuberías, ¿no? Entonces ahí es donde está, hay que eliminar, perdón. Repito. Entonces aquí, completando la duda que tienen, también hay que considerar que el biogás no solamente está compuesto de metano, hidrógeno y CO2, tienen cierta cantidad de otros H2S, que es muy corrosivo para el tratamiento. Entonces esa parte pues, debe ser considerada en ese purificación, ¿no? Claro, totalmente. Incluso en las mismas tuberías, ¿no? Sí. Que los materiales, de hecho, para el planteamiento, pues se tuvieron que considerar esa parte, ¿no? Sí, totalmente. La parte de la corrosión es bastante importante. Y bueno, presentamos como esta parte técnica, pero ¿cuál es el costo de esta tecnificación, no? Entonces vamos a vernos desde lo económico, cuánto dinero nos cuesta la inversión y la operación de este tratamiento, pensándolo a 20 años. Bueno, vamos a verlo anual, pero pensando en un proyecto a 20 años. Porque, bueno, una cosa que no mencioné, pero ya mencionó Selene, pues que estos electrodos tienen esta vida útil de 18 a 20 años. Entonces, es la idea plantearla a esa temporalidad. Por otro lado, tenemos lo ambiental, genera beneficios, genera repercusiones, que es lo que tenemos que evaluar aquí, pero también desde lo económico, porque a veces tenemos como, no, pues sí genera tanto de CO2, pero bueno, en dinero cuánto es, ¿no? Vamos a ver esa parte. Y la parte social, aporta uno a la sociedad. Y bueno, vemos, perdón, aquí un pequeño. Y bueno, es uno de 500. no, pero que la poquita chance. Claro, bueno, para la evaluación de los costos de los equipos, como comentaba, bueno, aquí se mencionan los equipos que se requieren porque además en el tren veíamos que no solo es como poner ahí el reactor y ya, no, pues se tiene que poner a lo mejor su medidor parcha, se tiene que poner su criba, etc., ¿no? Entonces aquí hay algunos de los equipos que se consideran en el proceso
se hizo la cotización con 2 proveedores distintos, de ahí se sacó el promedio estimado para un equipo de este calibre, y para el caso del reactor se consideró pues la fabricación dentro de las instalaciones, considerando la fabricación de electrodos, cuánto nos cuestan, considerando su fuente de poder, los sensores que involucran de pH, temperatura, manómetros, etcétera, también como los reactivos y equipos que se requieren, e incluyendo pues la mano de obra, ¿no? Porque también tenemos una parte importante de técnicos, ingenieros, personal de limpieza que se tiene que considerar dentro de la construcción de esta reactor. Y todavía falta para la instalación, ¿no? Entonces, de un solo reactor, por ahora vamos a ver, quizá les parezca elevados, pero ahorita que presente más cifras, tal vez no les parezca tan descabellado. Y pues estamos aquí viendo alrededor. Nos vamos con el hecho, la fortuna que dejó. Sí. Pues sí, ¿no? Y pues estamos en 118 millones por ahora para la construcción de un equipo RAL, que recordemos que requerimos 4, ¿no? Para el costo total de los equipos tenemos 115. Y digo, parece mucho, pero vamos a ir avanzando y vamos a ver si es mucho o no. Vamos a los costos de inversión, porque esos son los equipos, pero todavía faltan los accesorios, las tuberías, las válvulas, los todos, nos faltan los viáticos e insumos, nos falta pues los imprevistos que puedan surgir, como en todos, que se consideran 10% del costo total, nos falta la mano de obra. En esta primera parte no se consideran lo que son prestaciones diferentes, porque esto solamente es para la inversión. Ya cuando estemos operando el SIC, consideramos las prestaciones de ley, salarios, etcétera, permisos por maternidad, todo eso va incluido de hecho. Y bueno, y lo que ya veíamos anteriormente de los equipos. Para tener un costo inicial de inversión de 128.373.000. Básicamente, esto es para únicamente inversión. Todavía no estamos hablando nada de cuando ya empieza a operar. Aquí ya, en esto sí ya consideramos que ya se instaló, ya se le pagó a los albañiles, a los soldadores, donde estuviera aquí. Ahora sí, con respecto a la operación, para esto pues tenemos que considerar mantenimientos preventivos de la planta, tenemos que mantenimientos correctivos, por supuesto, que se esperaría que no hubiera demasiados, pero hay que considerarlos. La mano de obra en pues sí tenemos que incluir todas las prestaciones de ley, y sobre todo porque se plantea para una institución gubernamental donde tenemos que tener todos estos requerimientos. Servicios auxiliares de agua y electricidad. Aquí, con respecto a la parte eléctrica, solamente en el tren anaerobio, pues vemos que no hay un gasto porque veíamos en nuestro balance que se puede reaprovechar. Y, bueno, pues de hecho aquí lo menciona, ¿no? Y bueno, tenemos al final un costo total de operación por año de básicamente 13 millones de costos de operación al año. Ahora ya nos quedamos con esas cifras, vamos a ver en beneficios qué tanto, ¿no? Y para ello tenemos la parte de las emisiones de gas de efecto invernadero, donde debemos considerar los equipos de proceso, esta huella de carbono que tienen, y el aprovechamiento del biogás, ¿no? De hecho aquí lo pongo como positivo y negativo porque este va a ser una externalidad negativa, una externalidad positiva, ¿no? En cuanto a la huella hídrica, tenemos también la extracción de acuíferos. Bueno, aquí va a ser una externalidad positiva porque el hecho de tratar el agua, pues estamos evitando la extracción de acuíferos, ¿no? Tenemos la parte de servicios ecosistémicos de valor turístico, es decir, mencionaba al principio que buena parte de esta agua se va al canal de Xochimilco, que es considerado actualmente patrimonio de la humanidad, y en donde tenemos una externalidad positiva al tratar de manera eficiente estas aguas. Y pues por supuesto el tratamiento de los. Así que empezando con la parte de emisiones de gases de efecto invernadero, aquí tenemos el gasto, bueno, aquí es un gasto amortizado, es decir que se tiene como un total, pero se divide para que sea por año, y entre los equipos y materiales de procesos, que realmente vemos que no es tan grande, es bajo, y los impuestos al carbono que se tienen, que es ahorrados por la captura del biogás, no estamos emitiendo gases de efecto invernadero,
Y además también hay un ahorro con respecto a las multas o derechos evitados, ¿no? Y todo esto nos da un total evitado en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero de 7 millones, no, 6 millones y medio, ok, 6 millones y medio al año, ¿no? De pesos al año, evitados por no estar emitiendo gases de efecto invernadero, ¿no? Incluso descontando la parte de la huella de equipos, no tenemos problema en ese aspecto. Y con respecto a la gestión de lodos, tenemos un costo evitado por disposición de lodos. Si se hiciera la disposición de lodos de manera adecuada, se tendría que pagar por la disposición. No se hace. Pero también tenemos un costo evitado por la contaminación, que tiene que ver con la descarga del drenaje que se hace, ¿no? Perdón, pero me parece muy bajo, ¿no? ¿El anterior? Es que la extracción de lodos cuesta muy cara. No, ahí. Se destina. Claro, sí, exactamente, sí, pero si se dispusieran. Sí, se dispusieran. Claro. Sí, voy a checar la cifra. Creo que está Claro. muy bajo. Sí, voy a checar la cifra. Porque eso nos ayudaría más todavía. Todavía, claro, totalmente. De momento, la cifra que tenemos por esta gestión es igualmente positiva, de 2.747.000 al año, pesos al año. Y la parte de servicios ecosistémicos. En esto pues tenemos, aquí se hizo todo un desglose viendo en datos del ENIC la disponibilidad a pagar por conservación, viendo los turistas que visitan al año Xochimilco, lo que gastan, etcétera. Todo fue un poco exhaustivo esta parte de los servicios ecosistémicos. Sin embargo, pues pudimos identificar lo que es su aporte al turismo y el beneficio al turismo que genera, que pues es alto, 928 millones. Entonces es una cifra importante. Estamos viendo que en tema de servicios ecosistémicos y que estamos hablando de que es conservación del patrimonio de la humanidad, que eso también nos da algo importante en que pensar. Para la parte de extracción acuíferos, tenemos un costo evitado. Bueno, al final no estamos extrayendo directamente acuíferos, y de hecho esto sin considerar la población que todavía tiene que pedir pipas, y como esto no está considerado, solamente es con la parte de la extracción de acuíferos, la contaminación evitada, el costo evitado, y que pues también es alto. Realmente tenemos un costo evitado de 189 millones, ¿no? Es alto, y pues estamos viendo que a lo mejor las cifras iniciales no están tan descabelladas y tenemos unos beneficios importantes. Ay, creo que me faltó una, ¿no? Bueno, solamente de impacto ambiental tenemos, digamos, de manera resumida, una externalidad positiva. Ya sumando todos estos servicios ecosistémicos y demás, tenemos una externalidad positiva que nos da 1.190. Una pregunta. Bueno, si los puedo definir, ¿a qué te refieres con externalidad? Ok, sí, perdón. Solamente que los definas que es una externalidad positiva. Claro. Es muy claro. Sí, perdóname. Claro, se refiere a un impacto positivo que se tiene, en este caso, al ambiente. Puede ser, hay externalidades negativas que simplemente es un impacto negativo, y que entonces se define que si uno tiene algo negativo, tiene que pagar ¿no? Porque está contaminando o lo que está ocasionando. Si es algo positivo, incluso, bueno, ya aquí vemos estas cifras positivas, ¿no? Básicamente es eso, es un impacto positivo o negativo que se tiene de manera general. Y pues en este caso, en el caso de este proyecto, estamos viendo que es positivo, y que ya con la suma de todas estas cifras, aún considerando lo que descontamos de equipos y demás que sí se genera, pues sí tenemos 1.190 millones de pesos al año en cuanto al impacto ambiental. Y esto también tiene que ver, digamos, con que ante ciertas instancias gubernamentales se reducen impuestos o algo por el estilo por tener estas externalidades positivas, o tiene algún tipo de estímulo hacia pues, los centros que tienen estas externalidades positivas. A veces sí, pero en este caso, como es propuesta, lo único que nos está aportando es como para decirle a las instituciones a las que se les presente, tenemos beneficio ambiental. Entonces,
Pero en algunos casos, como ya más particulares, si hay, por ejemplo, cuando hay zonas en donde no se permite la construcción y demás, hay como por ahí algunos acuerdos de pago y demás. Pero en este caso específico, como es propuesta, está solamente como el beneficio que estamos presentando o que se podría presentar si se implementa la tecnología, digamos. Sí. Y bueno, ahora sí con respecto al beneficio social. Bueno, sabemos que parte del impacto ambiental también es un beneficio social, ¿no? Pero aquí estamos incluyendo también, existen enfermedades asociadas a contaminación hídrica, ¿no? Y en este sentido se hizo el cálculo con respecto a cuánto le cuesta, digamos, al gobierno, cuánto le cuesta mantener que a gente que está enfermándose de manera hídrica, que está muriendo por contaminaciones asociadas a enfermedades hídricas, porque consideramos aquí que pues no va a trabajar la persona, entonces ahí hay, digamos, hay parte de, también los gastos por hospitalarios, etc., ¿no? Entonces con todo esto se hizo el cálculo para ver cuánto era ese costo que nos evitaríamos por el tratamiento únicamente de estos 1.200 para el caudal que estamos proponiendo, 1.200 litros por segundo. Y bueno, el costo que se evitaría por enfermedades es altísimo. Tenemos 3.732 millones, ¿no?, de pesos al año, lo cual es altísimo y nos dice que no solo el impacto ambiental es importante, sino también a nivel social es importantísimo. Y que ya veíamos que las cifras iniciales, considerando estos beneficios, realmente no tendríamos mucho inconveniente. Y bueno, pero los ingresos reales, los que sí se traducen en dinero real, que pudiera generar la planta, lo podemos ver desde si se implementa este sistema y hay captura de biogás, puede aprovecharse ahí mismo o puede venderse incluso. ¿Y cuánto sería por la venta generada? Ya veíamos hace rato como esta producción del biogás, el balance de lo que se obtiene de manera teórica. Pues en cuanto a la venta de este biogás, pues obtenemos 8.723.000 al año, lo cual no es descabellado como nosotros, pero es una cifra buena, porque es positiva y es un extra que se le está incorporando a la planta. Y además, en cuanto a ahorro de energía eléctrica, veíamos que para la planta en el balance estábamos sobrados. Sí. Ese sobrante, traducido en ahorro de energía eléctrica en pesos, tenemos 5 millones, que también es bastante bueno, ¿no?, para un total de 13 millones de ingresos reales para el planta. Y con esto, bueno, aquí solamente hago como un resumen para no perdernos mucho sobre lo que se requería de inversión, que son 128 millones, de operación, que son 13, prácticamente millones, y la parte del beneficio ambiental, 1.190, beneficio social, 1.732, y los ingresos, 13 millones. Nada más para recapitular. Y bueno, esto ¿cómo podemos? Tenemos eso, pero si es rentable o no rentable, teníamos el de real, el que no es real, pero que se traduce en beneficio. ¿Cómo le hacemos? Bueno, para eso tenemos algunos indicadores. En este caso, ocupé el indicador de beneficio-costo, que nos indica cuánto se gana por cada peso invertido, ¿no? Y de acuerdo con lo que obtenemos con la relación de los beneficios-costos, digamos que por cada peso invertido en esta planta se ganan 246 pesos. Es bueno, es un dato muy bueno. ¿Cuál es el tiempo de retorno de la inversión? No, de hecho el tiempo de retorno de la inversión todavía no lo conozco, pero sí se tiene estimado y ahorita lo veo. Bueno, con respecto al avance social, el avance social se refiere al valor actual neto. Como estamos esperando que el proyecto sea para 20 años, lo que tenemos que hacer es convertir los pesos de hoy en pesos del futuro, ¿no? ¿Y cuánto nos costaría? Que en este caso para la social sí involucra los beneficios sociales, todas estas cantidades numéricas que veíamos que no son dinero real pero que sí son beneficios, aquí sí lo involucra, y tenemos algo muy impresionante que es de 64 millones, 64 mil millones. Es alto, es muy bueno en cuanto a los beneficios sociales, lo que nos está diciendo que es un proyecto altamente rentable por los beneficios sociales, desde el punto de vista social, ¿no? De hecho, realmente, normalmente cuando vemos la van... sí, perdón.
Otra vez ¿no tienes los datos del proceso aerobio para que los podamos ¿Los comparar? datos de qué pedo? Del proceso aerobio, o sea, el convencional. ¿Te refieres como a la producción? Bueno, aerobio. es los gastos, todo. Los gastos. O sea, como para que nos demos una idea de tanto es. Del de lodos, del de lodos. No, perdón, no, ese no lo tengo, no, de hecho, desafortunadamente hay muy poca disposición de información real y eso es algo que nos ha costado bastante, incluso para las producciones de lodos o para la expresión, pero claro que sería bastante interesante poder hacer esta comparativa. Lo que puedo hacer, y creo, y prometo hacerlo, es buscar en una planta convencional de lodos, quizá no específicamente en Cerro de la Estrella, porque bueno, no hay información disponible, pero para hacer una comparativa sería muy interesante y me agrada el sentido que puede tomar. Muchas gracias. Y bueno, a lo que les mencionaba con respecto al valor actual neto, esto normalmente cuando tenemos un van mayor a cero, ya estamos diciendo que es un proyecto real. Y bueno, tenemos, este es ya lo social, pero ya en dinero real, solamente considerando los ingresos que se tienen en la planta. Es menor, pero aún así sigue siendo bueno. Obviamente en cuanto a beneficios sociales es muchísimo mayor, ¿no? Y aquí ya solamente incluye la ganancia real del proyecto. Con respecto a la tasa interna de retorno y demás, aún estamos calculando en esto porque lo que pasa con muchos proyectos gubernamentales es que a veces esta TIR no es baja. Nosotros estamos considerando una tasa de descuento del 10%, es decir, que es como la medición del dinero del tiempo. Y la TIR tiene que ser, o para, digamos, en un proyecto convencional, la TIR tiene que ser mayor a ese 10% para que podamos decir que es rentable. Pero en proyectos que son donde hay mayor beneficios sociales, normalmente la TIR sale más baja. Entonces, estoy trabajando un poquito en esa parte para ver cómo nos va con respecto a eso. Pero si hablamos como de el dinero que se recupera, si lo pensamos desde beneficios sociales, lo recuperamos apenas en meses, pero si hablamos del dinero real, lo recuperamos en 16 años. Todavía estamos. Lo que pasa es que lamentablemente en México, lo que pasa es que normalmente hay que esperar, o sea, la inversión se tiene que recuperar antes del sexenio, porque lamentablemente todos estos proyectos están ajustados al gobierno en la ciudad que está haciendo las decisiones. Entonces, si no recuperas la inversión al menos en el tiempo en el que dura el sexenio o la persona que está gobernando, se convierte en todos los elefantes blancos que tenemos, ¿no? Lamentablemente. Sí, entonces, lamentablemente sí. De hecho, pues, un tiempo, por ejemplo, no sé, para el diseño de un relleno sanitario, algo que se considera razonable son como 8 años, cosas así. Entonces, claro, justamente para justificar todo este estudio tan bonito que estás haciendo, probablemente tengas que dar una propuesta al respecto. Claro, de hecho, se está planteando el diseño de una política pública que sea transeccional, justo por lo mismo, porque estamos viendo que pues obviamente una limitante muy fuerte sería los sexenios, pero que también sea se me fue el nombre, que haya como esta revisión anual, ¿no? Para que se le dé ese seguimiento. Y para que dentro de los mandatos que se tengan que apoyen las tecnologías, puedan dar como sus informes anuales, también nosotros un seguimiento, un monitoreo, pero que sí sea transaccional. De hecho, eso es lo que siguen en la... No, está perfecto, muy bien. Lo que sigue es como el planteamiento de esa política pública, ¿no? De momento, se tiene con el título tentativo del Programa Nacional de Biorefinerías Urbanas para el Saneamiento y Seguridad Hídrica, con el caso específico de la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella. Para esto, pues tenemos como las bases del marco legal, que es como un fuerte que tenemos que justificar para que se pueda dar este aporte. También los posibles instrumentos de financiamiento que existen y de los que podrían auxiliarse para este proyecto, algunos requerimientos. Y bueno, aquí coloco que la agua como pilar fundamental en el sentido de que se tiene que trabajar de manera colaborativa
entre sociedad, gobierno y comunidad científica, ¿no? Y que aquí, pues a cargo del doctor Víctor y todo el grupo de trabajo pueda colaborar con el desarrollo de esta propuesta. Y bueno, aquí hay muchísimos, aquí solamente coloco algunos de los más relevantes, uno de los cuales, pues, por ejemplo, tenemos desde el marco legal en la Constitución, tenemos el artículo 4, párrafo 5, que nos habla sobre el derecho al medio, a un ambiente sano, ¿no? Pero tenemos muchos otros, el 25, el 27, que nos habla de aguas nacionales, tenemos también los planes nacionales hídricos, tenemos instrumentos internacionales, que son estos objetivos de desarrollo sostenible, y que estos objetivos que se plantearon son para la Agenda 2030, que ya nos quedan 4 años, ¿no? Entonces, es algo en lo que se tiene que priorizar, y que México, veíamos al principio, estamos en condiciones de estrés hídrico, y estamos de hecho en el lugar número 26 de estrés hídrico a nivel México. Entonces, es algo que se tiene que considerar. Y por otro lado, pues las normatividades, que pues son las normas de descarga, también de disposición de lodos, también tenemos la parte de reuso, y también tenemos leyes de cambio climático, porque también aplica, porque estamos haciendo recolección de biomas, ¿no? Entonces también es otro marco en el que nos podemos sustentar, ¿no? La LGEPA tiene muchos artículos al respecto, entre ellos el 15, el 28, el 82, el 27 también, ahí me falta mencionarlo, que son parte de lo que nos pueden hacer un sustento. Y de hecho, en el documento que se está redactando, se está corrigiendo toda esta parte robusta con la asesoría también de una doctora en Derecho, que pues, nos está también apoyando a la revisión para que se pueda tener un marco un poquito más sólido, ¿no? Y bueno, con respecto a los instrumentos de financiamiento, yo mencionaba que al final, y bueno, lo comentábamos, que den un financiamiento es difícil. De hecho, a veces tenemos que comenzar como a nivel regional, SACMEX, Conagua, etcétera, escalar, ¿no? Pero porque la idea es que esto sea a nivel nacional, que tengamos a la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella como una inversión inicial para piloto, y que esta sea nuestro modelo base, para entonces poder implementarlo en diferentes plantas que ocupan los activados, que son 57% de las plantas, ¿no? que existen en México. Entonces sería importante hacer esta tecnificación. Y pues algunos de los instrumentos de financiamiento son de ProAgua, de los bonos verdes, los fondos para el cambio climático, financiamientos internacionales. En el documento están un poquito más desarrollados, solo quise mencionarlos de manera puntual. Y bueno, algunos requerimientos que es justo lo que venía comentando, que el convenio sea transeccional. Definitivamente necesitamos eso, porque si no, muchas veces lo que pasa es que las tecnologías o cualquiera, no solamente en el ámbito ambiental, solamente se implementan durante el sexenio, y a veces ni eso, ¿no? A veces solamente llega ahí. Tenemos casos importantes, por ejemplo, en mi municipio, en Chimalhuacán, tenemos una planta de tratamiento que la fundó el PRI, pero ya no la pusieron en operación. Ahorita está Morena, pues ya no está operando. O sea, el problema es la parte del cambio administrativo, la política, y entonces necesitamos algo que vaya más allá. Y que sean planes a largo plazo, porque muchas veces también se quedan en eso, ¿no? En algo que solamente es de momento, pero no estamos viendo la problemática del futuro. Y creo que irnos hacia rumbo a biorefinería sería muy importante para la salud ambiental, la salud hídrica también. Y bueno, también tenemos requerimientos de participación social, gubernamental, decíamos de acción anual para que haya estos monitoreos constantes, y bueno, pues de las comunidades, ¿no? Y bueno, finalmente, ahora de conclusión, les dejo un parrafito textual, como se tiene por ahora en la política que se está planteando en el documento, que pues nos habla sobre que el Programa Nacional de Biorrefinerías Urbanas materializa lo que se da en el mandato del artículo 4, párrafo 5, ¿no? Sobre el ambiente saludable, que podemos utilizar estrategias de políticas públicas para la tecnificación de la infraestructura en Cerro de la Estrella, y pues incluyendo algunos de los datos que ya veíamos, que es la reducción del 99% del volumen de lodos, la relación beneficio-costo de 246, y por ahí venía la van.
Y bueno, Sí, ahí está. y pues finalmente pues exhorta a la asignación de estos recursos presupuestarios para que se haya una transformación real en temas ambientales. Y bueno, es todo por el proceso. Realmente importante, No, ahora su participación en la presentación, pero no sé si alguien tiene algún comentario. Hola. Hola. Bueno, pues felicidades por tu presentación. Solamente te traía como comentario que sí sería importante que tuvieras la comparación con el proceso de nodos activados. Como bien comentas, esta es una estrategia que se plantea aplicar en todas las plantas de tratamiento de este proceso, y lo primero que te van a decir pues es qué beneficios tiene lo económico, ¿no? Y si ya tienes esta comparación, pues lo vas a poder defender mejor, ¿no? Otra cosa, a modo del formato de tu presentación, es que la hagas un poco más visual. No sé, que los costos los pongas en un gráfico de barras para que luego al ojo veamos estas diferencias, ¿no? Y que sea más, pues el mensaje sea más impactante, ¿no? No sé si nos puede decir algo acerca de esto. Sí, no, solamente decir que con respecto al tratamiento de lodos, sí, me falta la parte económica. Yo creo que voy a hacer esa comparativa con alguna otra planta, aunque no sea Cerro de la Estrella. Me gusta bastante la idea. De momento tengo solamente como no la presenté porque no quería que fuera demasiado cargado, siento que por si fuera algo cargado. Tengo como esa parte del proceso, o sea, el proceso de los activados, pero más como desde lo técnico, desde lo que genera los volúmenes, etcétera, la producción de lodos, pero no desde lo económico, y creo que sí, es algo que voy a revisar para que quede un poquito más completo. Me regreso. Bueno, yo no concuerdo un poco con lo que menciona Tania, ya que en realidad el trabajo está bien aterrizado. Más bien sería importante, como dándole un plus a tu trabajo, que resaltes que el tratamiento de los lodos, por ejemplo, que pudiera ser anaerobio, y con este sistema bioelectroquímico le va a dar un plus al trabajo. O sea, más bien es esa parte. O sea, tú no estás trabajando en el agua, tú estás trabajando con un subproducto del tratamiento del agua. Y eso está bien aterrizado, yo lo veo bien aterrizado. O sea, solamente eso, que un proceso convencional de digestión anaerobia no está eficiente, y este proceso bioelectroquímico sí le da un plus a eso, que es con lo que se una mayor beneficio de manera general. Y un dato interesante que me pareció, alguna vez lo escuché, que tú lo mencionas, y eso está muy bien porque eso también le da otro plus, y es que en un estudio que hicieron de plantas de tratamiento a nivel nacional, de hecho son dos estudios, uno para plantas menores a 200 litros por segundo y otro para plantas grandes mayores a 200 litros por segundo, dicen que el beneficio a la salud es importante, ya que se reduce significativamente esto de el tratamiento de enfermedades relacionadas con la contaminación del agua y contaminación del ambiente de manera general alrededor de las plantas. Eso también te da mucho gusto. Muchas felicidades. Gracias. Yo sí, adelante. No. Allá. Sí, yo. Muchas felicidades por tu presentación. Yo tengo dos quizá preguntas, dudas. La primera es hablando sobre el metano, la generación de electricidad. Si no me recuerdo, hay una ley o norma que limita a las industrias que generan electricidad a base de muchas cosas, de la Secretaría de Energía, limitan hasta cierto porcentaje de facturación la generación de energía. No sé si eso se contempló o se maneja como ya en el mercado de carbono. ¿Te refieres a lo económico, o sea, desde lo económico que se limita, o solamente a la generación? A la generación de electricidad. Es que me parece, corrígeme si me equivoco, que asumes que el 100% de energía será producida por lo que se genera. Pero... no, hay una parte, sí se considera una parte en la que, bueno, por supuesto
nunca hay 100%, digamos, tampoco 0%. Entonces, en ese sentido sí se considera que no toda pueda ser aprovechable. Sí hay una consideración de energía que no puede ser aprovechable. Eso no lo hice directamente yo, hay un precedente que se hizo de compañeros de Flores, que realizó el trabajo, pero sí consideran este apartado del no aprovechable, de parte que no se puede aprovechar. Pero no sé si a eso se refieres. No, más que lo aprovechable, a lo que se puede, digamos, utilizar en la misma planta. Lo que está permitido. Ya. Exactamente. Tengo que checar ese dato, Sí. es importante, tengo que checarlo y entonces pues ya haré a lo mejor algunos ajustes que se tengan en la presentación. Y yo nada más les una pregunta. Sí, adelante. ¿Consideras que los lodos se van a dar a disposición final? ¿Hicieron como alguna evaluación del poder calorífico? Porque puede ser como combustible derivado de residuos. Entraría más el concepto de economía circular. Ajá, sí, justo, de hecho, bueno, de la parte de los lodos, se trata, digamos, en este primer pretratamiento, va a la materia orgánica que queda soluble, regresa al reactor anaerobio, y otra parte que no se ha reaprovechada, ya comentaba, bueno, por ejemplo, veíamos con Selene también otra propuesta de algún proceso que se pudiera hacer, que es un poquito más tardado, 28 días, me parece, o puede ser a partir de ver evaluación ya de compostaje con ese lodo que queda, digamos. Pero sí hay como esta recirculación hacia el reactor anaerobio. Perfecto, muchas gracias. No sé si todavía exista la CENER, porque todavía intentaría sacar a rato, pero hay una guía de instalación de sistemas de biogás en plantas de tratamiento de aguas residuales, precisamente. Y en esa guía viene toda esa información. Esa guía fue publicada hace 4 años, me parece, y ahí viene toda la información. Trabajaron gente de Alemania, gente de Alemania, está la CENER, está CENER me dijo, la ¿verdad? CENER, Bueno, voy a anotar. y participa la planta Tortel a nivel nacional, la planta Tortel. Muchas gracias. Voy a checar bien ese dato. Me parece extraordinario, verdaderamente. Insisto, es lo que necesitaríamos en todos los proyectos, ¿sí? Pero, y es interesante, y lo que estás proponiendo es verdaderamente un proyecto a nivel nacional, ¿sí? Y entonces, desde mi punto de vista, eso lo tendremos que hacer ya, ¿sí? Porque en lugar de que el proyecto importante que el rector general actual, desde el anterior pedor que tuvimos, ¿sí? ¿Por qué es eso? ¿Sí? Decidieron que el proyecto a que nos íbamos a dedicar todos eran semiconductores, porque estaba de moda, ¿sí? Y prácticamente en toda la RAM casi nadie hace materiales de semiconductores, ¿sí? ¿Sí? Y esto que es un problema muy importante, yo sugiero que casi mañana a las 5 de la mañana pegamos una cita con el rector general y que planteemos esto, para que haga suyo, porque lo que necesitamos es eso. Necesitamos que, así como la UNAM también se metió a semiconductores y se metió otras cosas, que la UAM tenga un proyecto que impacte a nivel nacional. Y entonces esto es un ejemplo. Entonces lo que tenemos, pero no tenemos que tardar mucho, ¿sí? Definitivamente, verdaderamente. Y la otra cosa que es muy importante, ¿sí? Es que nosotros tenemos en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, vemos mucha gente que ha trabajado alrededor de toda esta zona con esto. En las mesas de discusión que tuvimos hace 2 años, nos dimos cuenta que hay mucha gente. Si nosotros les presentamos a ellos este asunto, nos ayudan a todavía hacer más contundente el apoyo político. Yo creo que es un extraordinario. Ahora, eso es la parte en la que tendremos que hacer ya, sinceramente. Ahora, lo que sí tienes que hacer, porque ya con las preguntas que tenemos, sí hay una confusión, como empiezas la presentación, ¿sí? Tú no te vas a dedicar a la planta, al tratamiento de aguas anaerobio, eso no es el problema, porque confundes cuando comienzas a poner el estado. Tenemos un residuo que es muy importante, ¿sí? Que es la disposición, que cuesta muy caro, la disposición de los lodos aerobios, que es lo que todo tiene las plantas. Entonces vamos a atacar ese problema, ¿sí? Y después atacaremos. El sueño sería que hiciéramos todo el tratamiento de aguas con anaerobios, ¿sí? Eso es otro reto, ¿sí? Lo que genera mucho menos lodos. Pero entonces tienes que ser muy claro en la presentación, si no confundes, ¿sí? Entonces sí tenemos que tener esa presentación que te decía Tania, que te decía el compañero. Esa es una cosa. Pero la otra cosa que sí es urgente, yo creo, a mí me da mucho miedo esas estimaciones
que son de mucho dinero y todo, cuando todavía no tenemos, y sobre todo para los inversionistas, todo el tren completito a un nivel chiquito. Yo acabo de ver que no estuviste allá en la presentación de la producción de ácido láctico de Chuchvais, de Martín, ¿sí? En donde tiene el biofermentador ya a un nivel que produce kilos, ¿no? El biofermentador, el separador y hasta, digamos, nos falta el reactor de polinización, ¿sí? Entonces necesitamos ya todo lo que estamos trabajando en esto. Bueno, yo no tomo café, pero todo lo que están trabajando aquí, necesitamos hacer, Víctor, eso es importante. Precisamente, yo si vamos con el rector y dice, vamos a buscar una esto, produzco kilos ya con todo el tren completo, ¿sí? Porque ahí, en el tren completo, nos vamos a dar cuenta si efectivamente lo que hemos planeado con Consul y todo, y cómo va a estar la distribución, cómo vamos a sedimentar los lodos, todas esas cosas es importante, ¿sí? Entonces, parece bien, eso es muy válido para convencer al rector. Y estoy seguro que todas las UAMs, como un proyecto general, vamos a poder encontrar gente que se una a este proyecto y que sea un proyecto de la UAM, ¿sí? Definitivamente, a nivel nacional. Es lo que necesita el rector. Démosle la oportunidad de que haga por fin algo un rector. Sí. Sinceramente, y qué bueno que sí, yo sé, y por eso lo digo eso de los rectores. No me importa. Además, yo ya me voy a retirar. Bueno, pero eso es una. Pero sí tenemos que hacerlo. Te felicito, eso es lo que estábamos diciendo. Y lo que estás diciendo ahorita es una prueba de que qué barbaridad. Sí. Somos de la UAM y no conocemos lo que hacen en la UAM Azcapotzalco, ¿sí? Yo con todos los proyectos que he hecho con la industria, yo hubiera querido tener una cosa como esta. Sí, claro. Y lo único que hice fue por mi inexperiencia, pues nada más me daban a todo el regalé mi trabajo. Sí. ¿Sí? Eso es importante. ¿Sí? Vale. Pues entonces, pero vamos a ponernos ya, de veras, vamos a hacer esta presentación. Los asesores que tiene el rector general ahorita son cuates que oyen bien, ¿sí? Que serían mi padre. Y la otra cosa que yo te recomiendo, por favor, que le digas entonces, pero también al que está encargado de Cobia, a Galán, ¿sí? Que oiga la conferencia esta chica, ¿sí? De Gina, ¿sí? Que oiga y ojalá la contrate para lo que ellos quieren decir, ¿sí? Nada más, ¿sí? Pero sí tenemos. Pero la otra cosa que además que quede grabada, a ver, hay una cosa que a mí, de los 42 años que tengo aquí en la UAM, me preocupa y me da vergüenza, ¿sí? Que nuestras UAMs se crearon, UAM, Xochimilco, Iztapalapa y Azcapotzalco, alrededor para que toda la infraestructura, tanto intelectual como material, se hiciera alrededor, cambiaran el nivel de vida de esto. Pero es impresionante que tenemos el cero de la planta está aquí. Sí. Y después de 42 años no hayamos hecho nada. Y entonces, no, que muy sabrosos Oscar Monroy y Gustavo y todos ellos, ¿qué pasó? O hicieron, pero se quedó a medias. Yo creo que eso es una cosa, yo creo que sí tendríamos que hacer una evaluación de eso también, ¿sí? Porque parece que estamos descubriendo el hilo negro. No. Yo estuve hace como 15 años o 20 en un programa muy padre que traía Oscar Monroy para hacer plantas, Oscar Monroy con alguien más, no me acuerdo, con Gustavo Viñera, que trabajaba en Oscar Monroy, ¿sí? Bueno, Viñera traía el dinero, eso es importante, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Pero bueno, cierto, todos sabemos. Pero bueno, ellos tenían un proyecto de hacer plantas de tratamiento para hacer centralizadas y tecnologías compactas. El sueño de ellos era en una unidad habitacional tener todas las plantas de tratamiento. Exacto. Y entonces, ¿qué quedó? ¿Sí? Y trabajaron en eso. Entonces, yo creo que sí tenemos a la par, ¿sí? Aprovechando de que tenemos que ir con el rector, ¿sí? Pero ya presentarlo, para que entonces convencernos de que necesitamos y él nos dará los recursos. Sobre todo, pero tenemos que abrir canales, ¿sí? Definitivamente. ¿Sí? No es porque me he llegado a la pedrada. Pues sí, con toda la razón. Pero ahorita, justo, ¿con qué nos topamos? A lo mejor trabajaron, desconozco bien hasta qué nivel llegaron ellos en esta cuestión de los plantas descentralizados, pero estamos viviendo ahorita con Atotonilco. La política entre los grupos de que si la Semarnat, que si la no sé qué, la CONAGUA, no te dejan avanzar.
Es que eso se acaba, y como mencionó ella, tiene que ser transeccional, Sí. porque termina el sexenio y ahí se queda, tienes elefantes blancos que mejor hacen un parque ecológico en Texcoco y todo lo que habían ya desgraciado, pues bueno, hay que medio recuperar algo, ¿no? Entonces, es dinero tirado a la basura y no se puede, pero ese es un grave problema que tenemos en México, la política. Si no va con mis intereses, no te pelo, o quién tiene, o sea, que el que tiene más salida traga más pinoles y es el que va a tener el sartén por el mango, y si no te doy el permiso, pues no avanzas, ¿no? Eso a mí me tiene preocupada con este proyecto de Rotonico, porque ya pasó la primera etapa está por concluir ahorita en marzo, tenemos que entregar el informe y no tenemos todavía. Nada más resúmele cuál es el problema de Rotonico, para que los demás oigan que tenemos un proyecto muy padre. Ulises se lo sabe más a detalle. Bueno, tenemos un proyecto de tratamiento de lodo, pero es simplemente para el uso en el Valle de Mezquita. Pero resulta que la planta de México tiene 3.000 toneladas, 3 millones de toneladas guardadas en su, le llaman que no se pueden sacar porque se mandan como Sí, no, también. Sí, bueno. Gracias. Sí, de hecho, justo ahorita en temas de las reformas y demás, todo la ley de aguas nacionales, se están creando ahí varios foros de discusión. Y justo anoche estaba escuchando una plática donde precisamente esta parte normativa y todas estas reformas que centran todo en Conagua, y de aquí en adelante Conagua va a decidir qué se hace, qué no se hace, pero todo está así como muy oscuro, muy turbio, y realmente la parte normativa y legal se va a volver un candado ahí, que habrá que pensarle cómo resolverlo. Rectoría General tiene que buscar los recursos, Sí. recursos sobre todo de gobierno. Además, los canales de toma de decisiones. Bueno, Aquí te hacen una pregunta rápida. Mencionan cuál es la metodología que usaron para obtener esos costos y la consideración de externalidades. Bueno, se realizó valoración económica dependiendo de cada uno de los rubros. Por ejemplo, en la de los servicios ecosistémicos, pues fue, es que quería recorrerle a la hoja. De servicios ecosistémicos se hizo a través de disponibilidad a pagar con datos del ENIC. Se me fue la de precios hedónicos, me parece que es la de precios hedónicos, que se hace, con la información que se tiene y de lo que la gente, encuestas que se realizaron a la gente en estos datos de cuánto está dispuesto a pagar y cuánto valoran la preservación ambiental. Y eso es como una parte y la otra parte se realizó con con lo estimado que se tiene para la preservación de fondos para preservación de, por ejemplo, en este caso, patrimonio de la humanidad. Bien, gracias. Espero que con eso haya quedado resuelta la pregunta. Esa te la hacía por YouTube. No sé si haya alguien quiera comentar algo más. Si no, pues ya lo vamos a cerrar.